Déjame grabar. Este es cómo ponérselo y luego cómo quitárselo. Put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Bueno, ahora vamos a ver cómo quitarlo. Take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand,
slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, en ese video vimos cómo colocarlo y cómo retirarlo. Vamos a continuar entonces la clase o la revisión que estamos viendo. Vamos a ver ahora la clase. ¿Pueden ver la pantalla, doctor, de HIPAA? Sí, señor, se ve, sí, Sí, ya. ok, Sí, claro. muy bien. Sí. Bueno, vamos a ver entonces la parte 2, que esta noche es para lo que es de HIPAA, la revisión para asistente médico. Vamos a tocar solamente puntos que son necesarios que usted debe saber para lo que es la HIPAA, para el examen del ANCA. Entonces, lo primero que hay que conocer es que cuando usted comience su entrenamiento como asistente médico ya en el lugar donde usted esté, debe prestarle mucha atención a lo que es el HIPAA. Y HIPAA es como una acta de responsabilidad y tiene dos componentes. Por eso uno de las letras incluye lo que es el seguro médico y el otro es responsabilidad ¿de qué? Responsabilidad de mantener confidencial la información privilegiada de los pacientes. Entonces, si ustedes ven, tiene lo que ellos le dicen el 1 y el 2, componente 1 y componente 2, que tienen que ver con seguro médico y el otro con la información privilegiada. Entonces, esta es una ley de toda la República también, de todo Estados Unidos, de todo el país. Y comenzó a usarse más o menos alrededor de 1996 y se empezó a desarrollar esta ley, esta acta, con el propósito de asegurar la confidencialidad de los récords médicos en la edad, en ese entonces, de papel, que era todo en papel, y posteriormente continuarla en la edad de la computadora, cuando ya se empezó a usar más la computadora en este tipo de ejercicio de la medicina. Entonces, esta privacidad, estas reglas de privacidad,
son cubiertas en las dos, en papel y en computadora. Así que ese es el propósito. Entonces, aquí no hay que olvidar que para mantener la confidencialidad de la información privilegiada hay que ponerle atención a varias cosas. Una es el uso de passwords o de palabras claves que utilizamos en nuestros equipos electrónicos en las clínicas. Recuerden que ahora el equipo electrónico en las clínicas es móvil. Muchas veces se anda en una mesita que tiene ruedas y se anda de consultorio en consultorio. En otras ocasiones la laptop se anda en la mano, como la andan los estudiantes en las universidades. Entonces uno anda de habitación en habitación con la computadora, la laptop, la abre, la cierra, la abre, la cierra. Entonces hay que recordar que siempre hay que tener una password que sea bien segura, que tenga que sea fuerte, pues que no sea fácilmente descifrable. No hay que poner mi nombre, mi fecha de nacimiento, tal nombre, 1960 y algo. No es así. O sea, se hacen fuertes las passwords para que no sean violentadas tan fácilmente. Entonces, si usted tiene que salir de una habitación, aunque sean 5 segundos, 2 segundos pueden ser, tiene que cerrarla, la computadora, o salirse, log off. Y cuando regreso, me vuelvo a conectar. Si no hace eso, aunque sean 2 segundos, ya es una violación de HIPAA. Si se dan cuenta, por supuesto, pero ustedes saben que nadie está exento a ser descubierto o que un paciente en ese tiempo que usted se retire vea la computadora y pueda ver información que no está supuesto a ver. Entonces, no hay que revelar información de los pacientes en ningún momento. Entonces, conocer esta práctica de privacidad de los pacientes es importantísimo. Entonces, cualquier cosa que se dice, que se escuche o se le haga a un paciente es confidencial. No se puede decir a nadie. Entonces, recuerden la password. Además de la password, otra cosa. Si usted trabaja en un área bastante visible a pacientes, es importante que la computadora esté posicionada en una manera que no revele información a personas que pasen por atrás de usted, sobre el hombro. Entonces, hay que prestar también atención a eso. Entonces, cualquier información que la información venga de un paciente no puede ser compartida con nadie y es lo que se conoce comunicación privilegiada. Entonces hay que permitirle a los pacientes que ellos tengan control sobre esa información y ellos son los únicos que pueden decir a quién se le puede compartir. Ellos hacen una decisión educada de cuáles son los límites, a quién se le puede compartir, a quién no, a nadie, solo a él, de esta parte y todo eso. Eso es bien estricto para la hora de compartir información de pacientes. Todo es a través de autorizaciones. Entonces, la práctica de privacidad de la HIPAA ha creado estándares nacionales que protegen la información de los individuos y información no solamente de ellos, propiamente de él, sino que también de sus resultados de exámenes u otras cosas como son seguros médicos o información de sus familias. Entonces, el proveedor de la salud debe de estar atento de que esa información no se tiene que compartir, al menos que el paciente lo autorice a través de consentimientos informados. Otra cosa que el paciente puede hacer es, puede solicitar copias de su expediente en cualquier momento que lo desee. Cada vez que el paciente va a una clínica por primera vez, se le entrega lo que se conoce como una nota de prácticas de privacidad. Y esta nota lo que le asegura al paciente es, una vez él lo lea y lo entienda, va a entender cómo su proveedor va a mantener su información privada. Entonces eso es lo que se conoce como Privacy Notice of Private Practice. Esa se le da al paciente una copia y ustedes van a ver también a veces están esas copias en las paredes de las clínicas o adentro de los consultorios. Están pegadas así como que fuera un póster pegado a la pared para que usted lo pueda leer también. Está siempre, y lo exige la HIPAA, por eso ellos lo ponen ahí. Así que eso es también necesario que estar pendiente de verlo. Actualmente también, si ustedes ven en clínica,
van a ver un montón de advertencias que dice a los pacientes, principalmente, y también a los trabajadores, que no estén usando cámaras, no estén usando celulares en horas de trabajo, las enfermeras, ni las asistentes médicos, ni los doctores, ni los pacientes, porque los pacientes llegan a sentarse y lo primero que hacen es, después de sentarse, sacar el teléfono de la bolsa y se ponen a ver Facebook o lo que sea, Instagram. Eso actualmente está prohibido en una clínica, porque acuérdense que ahora todos esos teléfonos tienen cámaras y pueden estar transmitiendo en tiempo real información a otras fuentes. Entonces, hay advertencias en las clínicas que dice que pongan sus teléfonos en las carteras, en las bolsas, y que no estén en cosas sociales, en lo que se conoce como social media, ¿por qué? Para proteger la información de otros pacientes, de que alguien tome fotos y todo eso no se puede hacer. Es una violación a lo que es la HIPAA. Estas son algunas de las prácticas de privacidad que se ven y derechos de los pacientes. Entonces ahí se le informa al paciente en qué momento se puede usar su información, que va a ser para tratamientos médicos, para que la clínica obtenga pagos de seguros, se puede usar la información, y también para opciones de cuidado de la salud. En algunos momentos también se puede liberar información de los pacientes en caso que la ley lo requiera, por ejemplo, por órdenes de juez, por órdenes de corte. Pacientes que van a cárceles ya se convierten en lo que en inglés se conoce como inmates. Básicamente son privados de libertad, que están en cárceles por cualquier actividad. Entonces también pierden algunos derechos y eso incluye el derecho a su expediente médico. Se los pueden pedir la cárcel, copias, y las van a recibir. Por ejemplo, yo lo puse acá como una información bien genérica también, para que vean que se le da a los pacientes y él firma de enterado. Aquí pone su nombre, su fecha de nacimiento, lee, entiende lo que es la privacidad, cómo se va a manejar su información de salud, que cualquier actualización en estas prácticas se le va a hacer de su conocimiento, y el form pone su firma, su fecha y ya, queda eso en el expediente. Entonces, veamos lo que son los derechos de los pacientes. Entonces, dijimos que los pacientes tienen derechos. Eso se conoce como Patient's Bill of Rights. Entonces, eso es un derecho de consumidor, básicamente. Recuerden que los pacientes son consumidores o clientes del sistema de salud, que pagan un seguro médico. Entonces, tienen que conocer algunos derechos de ellos como pacientes, como consumidor. Entonces, estos documentos fueron creados para eso, para mejorar la confianza del paciente o consumidor, entre paréntesis, en el sistema de salud de los Estados Unidos, ya que en esta forma se le define a él sus derechos y sus responsabilidades. También se le define eso a los proveedores de salud, a las instituciones que proveen cuidados de salud, que serían clínicas y hospitales, y también se les da la información a los seguros médicos, llámese como se llamen, Tufts, Blue Cross Blue Shield, lo que sea. Todo el mundo sabe estos derechos, todo el mundo está enterado. El asistente médico y todos los empleados de la clínica no son la excepción, también deben de saber estos derechos de los pacientes y protegerlos lo más posible. El paciente participa de manera activa en el cuidado de su salud. No es como antes, que era más pasivo, que lo que el doctor le decía, él solo era sí, 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 y nunca decía no o preguntaba. Ahora ya eso ya no existe. El paciente participa más activamente en su cuidado de la salud y tiene derechos, pero también responsabilidades. Veamos algunos de los derechos que se mencionan. Entonces, como paciente de un hospital o una clínica, el derecho es consistente con la ley del estado donde viva. Así se llame en New Jersey, Nueva York, Massachusetts, Connecticut, donde sea, Florida. Es lo mismo. Entonces, el paciente, por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación de raza, de color, de su religión, de su género, de su origen nacional. Si acá todo el mundo puede ser que sea ciudadano americano por naturalización,
pero son de distintos países. Ahí van a ver Afganistán, Siria, Irán, India, todo. Usted nombre el país. Eso no le da derecho a otro de discriminarlo a usted o a mí, a nadie. Entonces, el derecho de tratamiento se recibe de manera libre. Otra cosa es estar informado del nombre y la posición del doctor que lo da a atender en un hospital o clínica. O sea, no es un secreto el nombre de un doctor. O sea, no es que él le diga, no, él ya se fue. No, él vino en la noche. No, él viene en la mañanita cuando usted está dormido. O sea, eso no es tampoco es una violación de lo que es HIPAA y derecho al paciente. También tiene otro derecho del paciente a recibir información de cómo se va a hacer un procedimiento o tratamiento en su persona. Entonces, el paciente usualmente, si está de acuerdo, va a firmar un consentimiento, una forma de consentimiento. Recuerde que el consentimiento informado es un consentimiento voluntario. El paciente no está obligado a firmarlo. Es voluntario por parte del paciente para que el proveedor de salud lo examine o le haga un procedimiento, ya sea quirúrgico o médico. Entonces esa información va a incluir riesgos, beneficios del procedimiento o tratamiento y si hay también opciones. También tiene información, recibir información sobre no resucitación. Hay gente que no quiere que le den resucitación en caso de que caiga en un paro cardíaco o vaya a un ventilador y ya no puede tomar decisiones. Eso se puede también hacer él designando el derecho de un individuo para que él tome esa decisión en caso de que esa persona caiga muy enferma. Entonces la otra persona previamente ya sabe que va a tomar una decisión en nombre de XY persona si en caso cae agudamente enfermo. Otro tratamiento es decir no a un tratamiento, a un examen físico, a una observación, y eso también es un derecho que hay que respetar. También derecho a la confidencialidad. En un hospital, si alguien está ingresado, su información tiene que mantenerse confidencial, su récord también, y no estarse pasando información vía teléfono, que alguien hable y le diga, mire, yo soy el sobrino, el hijo de la señora que está en la habitación 210, que se llama así y así, y vive en tal parte. Eso no es criterio de darle información a nadie, solo porque sabe dónde vive el otro y cómo se llama y cuándo día nació. No, tiene que estar escrito que él puede recibir información de forma exacta, escrito. Ahora, también otro derecho es recibir copias de los récords médicos sin cargo. O, si en caso le cobraran, obtener una copia de récord médico con un monto razonable, como el costo, digamos, de una copia de una en Staple o Office Depot, de una hoja de papel. Más o menos. No dice soy en las nubes el precio. También tiene derecho a quejarse sin temor a represalia por parte del personal de salud que lo está atendiendo. También tiene derecho a recibir tratamiento del dolor. Es otro derecho. Si existe en el hospital, se le tiene que dar tratamiento del dolor y recibirlo en forma oportuna. Tan pronto el reporte de dolor. No es de aguantarse lo más que pueda. También tiene derecho a decidir si quiere dar algún tipo de donación de órganos. Esto lo puede hacer a través de un documento en donde él designa a alguien que lo haga en su nombre o él llena una tarjeta o una tarjeta o una hoja de donación que está disponible en todos los hospitales. Eso incluye, recuerden ustedes, hay personas que ponen que son donantes de órganos en caso fallezca o algo. Eso se puede también decidir antes. Se llena una hojita. También otra cosa es el derecho al intérprete médico. Si una persona de forma razonable expresa que no entiende lo que le están diciendo, terminología médica o cualquier frase en inglés, tiene derecho a que el hospital le dé un traductor médico del idioma que sea, hebreo, coreano, ruso,
Y no necesariamente tiene que ser cara a cara, podría ser en forma electrónica, pero que haya una persona que le traduzca en tiempo real lo que están diciendo, para que él haga una decisión informada, educada. También existen esto que ven acá a la derecha, que es un deseo en vida, que acuérdense aquí, también en los países de uno lo conocen como testamento, que deja un testamento o un deseo en vida. Pero acá están dando un deseo en vida, pero más que todo en la parte médica, que en cuanto a eso tiene que ver con tratamientos o autorización de terceras personas para tomar decisiones en su nombre. Esto lo puede hacer alguien que va a someterse a una cirugía mayor, puede ser un cateterismo cardíaco, un cateterismo, colocación de coil por aneurismas cerebrales, cirugías mayores, oncológicas, que puede ser que el paciente no salga de la cirugía a una cama normal, sino a una unidad de cuidados intensivos o probablemente a ventilador. Tiene que llenar lo que se llama un deseo en vida. Bueno, ahora veamos siempre hablando de HIPAA, de lo que es las leyes y la ética. Veamos cuál es la diferencia entre la ley y la ética. Entonces, ética es un comportamiento que nunca tiene que ser prejuiciado, sino que tiene que ser objetivo. Entonces, ética es el conocimiento de que es algo correcto o incorrecto. Una conducta correcta o una conducta incorrecta. Saberlo, sentirlo, que yo sé que no es correcto lo que está pasando. Entonces eso es ético. Por ejemplo, ético podría ser, recuérdense, ustedes ven un semáforo que se pone en rojo. Ustedes saben que la conducta correcta es parar. Y si no lo hacen es conducta incorrecta. Eso se lo dice la ética. Y muchas veces la ética involucra cómo hemos sido educados. Si nos enseñaron ética, entonces lo vamos a ejercer. Si alguien desconoce la conducta correcta o incorrecta, obviamente no va a tener ética, porque esto tiene que son modales de comportamiento formados, ya sea en su hogar, lo aprendieron en la escuela, pero eso es básicamente la ética. Conocer lo incorrecto de lo incorrecto. Entonces muchas veces involucra parte de lo que se conoce como moral, principios morales de la persona. Otro ejemplo podría ser que un paciente sospeche que un proveedor de salud sospeche que un paciente está siendo abusado. Un adulto mayor que se presenta a una consulta con moretes, en toda parte de su cuerpo moretes, que no explica lo que dice el paciente, la probable causa de los moretes. Es muy débil la explicación que da el paciente para lo que uno ve en la dimensión del morete o el tipo de golpe. Ahí la parte ética ya es informo o no informo. Esa es la parte. Conducta correcta es informar. Paso el mensaje a la persona supervisora, que puede ser una enfermera o una nurse practitioner o un médico, que sospecho un abuso, para no verse en esta situación de esta señora acá que se está agarrando la cabeza y lo está pensando 3, 4, 5, 6 veces si lo reporta o no. Y este señor probablemente es el que está recibiendo el abuso. Y la única probablemente salvación a simple vista sea que esta señora ponga la alarma de lo que está sucediendo. Esa es la parte ética. Ahora, ¿cuál viene después? La parte de ley, legal. La vamos a ver. Pero antes de irnos a la parte, bueno, veamos la parte legal y les voy a dar una pregunta y un ejemplo. La parte ley ahora ya no es de que sea correcto o incorrecto lo que yo siento, sino que ya es una regla de conducta, pero porque la ha dado una institución del gobierno, federal o local. Esas son las leyes. Ya, por ejemplo, el ejemplo que dije de pasarse el semáforo en rojo, la ética me dice que me pare. Y hasta ahí puede llegar y me lo puedo pasar y no pasa nada, éticamente hablando. Pero en la ley sí, porque hay una ley de tránsito que ya me pone una multa. Porque hay una ley que dice que tengo que pararme. O sea, ya ven ustedes, está lo ético y la ley, que ya son reglas de conducta. Entonces las reglas de conducta, en este caso leyes, ya son
desde el punto de vista criminal o civiles, que tienen que ver con ofensas contra terceras personas. Así pues, tenemos unas palabras que se llama tort, la van a oír ustedes bien seguido. Tort es cometer un acto incorrecto contra una persona o la propiedad de una persona. Entonces, este acto incorrecto puede ser intencional. Yo lo hice con la intención, tuve la intención de hacerlo, o probablemente no tenía la intención, pero por accidente pasó. Entonces, hay varios tipos de intenciones y no intenciones. Ahora, tipos de tort tenemos, por ejemplo, negligencia, que es cometer algo incorrecto en forma no intencional. No tenía intención, pero lo cometí. Ahora, se convierte en mala praxis si la negligencia es por un profesional, por ejemplo, un médico. O sea, en este caso sería cuidado inapropiado de un paciente de parte de un trabajador de la salud. Mala praxis. Hubo un cuidado inadecuado, no intencional, pero con una persona que probablemente tiene certificación o licencia. También están los tort intencionales, que son aquellos que tienen como el dolo de causar daño. La persona lo hace con intención. Lo tenemos siempre el tort, tenemos difamaciones, otro que se llama slander, que es hacer falsos testimonios de forma oral, invasión de privacidad, otro tort, fraude, otro tort, asalto. Esto póngale atención a lo que es el asalto y la battery, que tiene que ver mucho con la flebotomía. Vean la diferencia. Por ejemplo, el asalto es un acto o una amenaza que le causa, es un acto o una amenaza causada a otra persona y que eso le causa miedo de que puede venir una inminente battery, que es, por ejemplo, puede ser un intento intencional de tocar a alguien o ejercer una amenaza sobre esa persona sin su consentimiento, que puedo tocarla sin su consentimiento, con solamente hacer la amenaza de que la voy a tocar. Un ejemplo podría ser alguien que está haciendo una flebotomía, que todavía no ha obtenido el consentimiento informado del paciente y le dice que le va a hacer la sacada de sangre y no tiene el consentimiento informado, y con solo hacerle el gesto de mostrarle la aguja en dirección del paciente, eso se puede convertir en un asalto. Ya es un intento intencional de tocarlo. Assault. Y luego viene el battery, que es un escalón arriba, que es una intención de hacer daño o tocar de forma ofensiva o uso de la fuerza en una persona sin su consentimiento o sin que exista una justificación legal. O sea, es tocar a una persona, el cuerpo de una persona sin su autorización. Ahí se convierte ya en battery. O sea, si ustedes ven, uno es solo el intento de hacerlo y el otro es ya tocarla, sin el consentimiento informado previo. O sea, son cosas bien cerca, el assault y el battery. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo eso? Entonces, lo último que está acá, consentimiento informado, es cuando la persona entiende de manera clara lo que se le va a hacer y autoriza al proveedor de la salud a que proceda con el examen físico o con el procedimiento. Puede ser una flebotomía, hacerle un electrocardiograma. Entonces hay que hacer una pausa, tomarse un par de minutos, explicarle a la persona lo que se le va a hacer, que entienda y que autorice de forma verbal primero y luego por escrito. Luego sí ya lo puedo hacer y me quito de estas dos situaciones que son bien delicadas, como puede ser el assault y la battery. O sea que así hay que ponerle mucha atención a eso. Un ejemplo de mala praxis que les iba a decir, por ejemplo, uno puede ser un médico que prescribe penicilina para un paciente que ya tiene una alergia conocida de años a la penicilina y el paciente muere
como resultado de la acción de que se le puso la penicilina. Este es catalogado como malapraxis para ese doctor. Entonces, si ustedes ven, las profesiones médicas y cuidado de la salud están bien predispuestas a estas situaciones, ya sea de negligencia u omisión, por desviación de los cuidados estándares de los profesionales. Entonces lo que se tiene que hacer es, para evitar esos errores, ya sea diagnósticos de tratamiento o seguimiento, obtener esto: consentimiento informado. Tomarse unos minutos por cada vez que se haga. Un consentimiento informado no es un documento que vale para 1000 pinchones. Es una vez, cada vez que se hace, se obtiene. Ok, hay otro tipo de tort que está el abandono, que es cuando un proveedor retira su cuidado sin aviso razonable. ¿Qué es un aviso razonable? Por lo menos 30 días. Se le tienen que decir al paciente que ya no va a seguir el doctor. ¿Por qué? Las razones son múltiples. Le salió otro trabajo en otro estado. Él se quiere ir, se quiere retirar, quiere tomarse un descanso. Está en su derecho. Por lo menos 4 semanas antes le tiene que avisar al paciente que va a retirar su servicio de él. La relación médico-paciente se va a perder en un mes. Si usted hace eso, el doctor lo hace, entonces no hay abandono. Le da opciones de que consiga él su propio médico, o usted le da 2 opciones razonables y él decide. Una vez decida, él firma la autorización al otro doctor para que usted le mande, o la clínica, los expedientes. Ahora veamos algunas, por ejemplo, de preparación de pacientes y encuentro. El asistente médico va a tener responsabilidades varias en la clínica o en la oficina, que pueden ir desde triage o selección de pacientes, llenado de formas de consentimiento informado y el paciente los lee y los firma, preparación de información para seguros médicos, toma de signos vitales, actualización de récords médicos. Todo eso puede ser una de las tareas de los asistentes médicos. Ustedes ven, pueden haber tareas clínicas y tareas administrativas. Ahora, en cuanto a lo de HIPAA que dijimos de la información de salud, esta palabra también, pónganle atención, se llama PHI, la abreviación. Significa información de salud protegida. ¿Qué incluye esto? Son más o menos como 18 identificadores de los pacientes que están protegidos. Entonces es información básicamente identificadores más información de salud igual PHI. Pueden ir un montón de cosas ahí. Por ejemplo, voy a ver si lo tengo por acá. ¿Y por qué hay que proteger el PHI? Porque la información de salud se mueve en muchas direcciones. De la clínica al hospital, de la clínica a especialistas, de la clínica a centros comunitarios, de la clínica al departamento de salud, de la clínica a laboratorios de radiología, de la clínica a farmacia. Entonces, hay un sinfín de lugares que se está intercambiando información, ya sea por fax, por correo electrónico, por vía papeles, seguro, correo convencional. Todo eso hay que mantenerlo protegido en todo momento. Entonces, ¿qué incluye? Incluye, por ejemplo, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el seguro social, número de seguro médico, número de personas que están afiliadas con él, y si hay identificadores de tipo de mediciones métricas, como puede ser información de DNA, información de la retina, correos electrónicos, fotografías. Recuerden que hay profesionales de la salud que toman fotografías, cirujanos plásticos. Todo eso es PHI. Ahora, en cuanto a lo que es ¿en qué momento podría ser que una información se pueda revelar de forma que no se quería? De incidental, digamos, una información que se libera en forma incidental. Es una información que se puede saber de manera accidental, pero en algunos casos prevenible. Hay que conocer que el lugar más común
donde se violenta la confidencialidad de los pacientes es en los elevadores. Entonces los proveedores de salud tienen que tener mucho cuidado, no estar hablando de pacientes en elevadores, en áreas públicas como puede ser cafeterías, farmacias, parqueos, estar mencionando nombres de pacientes, diagnósticos, tratamientos. No hay que hacerlo. En lugares semiprivados no hay que hacerlo. El lugar más seguro es el consultorio, la habitación donde está el paciente. Es el lugar más seguro. En cuanto a los récords de los niños, ¿quién tiene el derecho a un récord de un niño? Acá hay una situación. En la mayoría de casos, los padres son los que tienen derecho a decidir por los niños. Esto es porque son menores de edad. Ellos son considerados las personas que deciden por un niño. Eso también, recuerden que no necesariamente tiene que ser el padre biológico. Podría ser un padre adoptivo con derecho legal al niño. Se conoce como guardián, también. También hay padres que son puestos por corte. Hay lo que se conoce como familias, foster families o foster parents, que no son los papás ni biológicos ni adoptivos. Una persona que está dando cuidado temporal, pero autorizado por una corte. Esa persona se convierte como el guardián o el foster parent de ese niño y es el representante del niño y por ende puede ver su récord médico de manera como fuera su papá biológico con derecho de nacimiento de ese niño. Entonces, hay varias situaciones que hay que tener ahí en consideración en cuanto a los niños. Entonces, no puede ser que si alguien, porque es el papá biológico, puede estar viendo. Hay que siempre asegurarse quién tiene la legal custodia, representación de ese niño. Ahora bien, también no olvidemos en cuanto a los niños, otra cosa es que en algunos casos, algunos niños son considerados, voy a regresar acá, que algunos niños son considerados emancipados. ¿Qué es eso? Un niño emancipado, un joven emancipado. Son niños o jóvenes que a pesar de que tienen menos de 18 años, por circunstancias especiales, ellos pueden tomar decisiones propias. Entonces, acá no les voy a dar mucho ejemplo porque cada estado tiene su criterio de emancipación. Casi todos se parecen, pero sería bueno que por estado usted lo vea. Yo he visto la de Massachusetts, hay para New Jersey, Nueva York, Florida, todo el mundo lo tiene. En esos casos, los niños o jóvenes, a pesar de ser menores de 18, ellos pueden tomar decisiones ya bien personales, como decidir por una cirugía, por un tratamiento médico, por recibir información médica directa hacia ellos y todo eso. Entonces, estas son situaciones especiales. Busquen la emancipación, casos de emancipación en jóvenes, dependiendo del estado donde usted viva. Bueno, entonces voy a llegar hasta acá esta noche, doctor. Ok, Y ya ok. el jueves